La violencia no es el producto o la consecuencia de una sola causa. En el caso de los chicos es una acción frente a la falta de comunicación. Es más común la violencia de los padres a hijos de lo que uno se imagina. Mi papá a veces castigaba a mi mamá, ¿no? A nosotros. Y es algo con lo que tú ya creces y piensas que es normal. Yo recuerdo que sí, ellos tenían sus momentos buenos, pero más recuerdo los momentos malos que los buenos. Llegó un tiempo en que mi papi así nos trataba mal, no sé por qué. Y yo tomé la decisión, yo le dije, mami, yo ya no quiero a mi papi. Aquellos jóvenes que, por ejemplo, ejercen violencia, de una u otra manera también son víctimas de violencia. Muchos adolescentes que son golpeados y maltratados o abusados en su familia, ¿qué es lo que hacen? Repetir la misma violencia, parecida o peor, en sus centros de educación. Todo es al golpe. Uno te dice un apodo y el otro te va metiendo una cachetada. La verdad es que la violencia no trae nada bueno. Tal vez ellos creerán que traerá algo bueno, pero a lo largo se darán cuenta que no. Esto no es de tratar, sino de accionar. Ya. Y yo siento esa convicción, siento que yo sé que yo puedo cambiar. La violencia se transforma, se convierte en una especie de recurso que tienen algunos jóvenes para afirmarse en el grupo, para mostrarse en el grupo, para ser visibles en el grupo. No se puede reducir a que la violencia sea una. Hay violencia física, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia estructural. O sea, hay varias maneras de entender las distintas formas de violencias que podemos observar en la vida social. La violencia no es el producto o la consecuencia de una sola causa, además. Hay muchas causas que contribuyen a que la violencia se pueda manifestar. La violencia es, por ejemplo, el maltrato, tanto físico, psicológico, oral o verbalmente. La violencia física se trata a veces entre compañeros, uno entra a un colegio y lo primero que ve es violencia física y uno no se da cuenta y cree que es algo normal, la violencia física, y la verdad no es así. Y la violencia verbal, insultos, y a veces uno se queda como acostumbrado a eso. Eso ya es culpa de los padres porque no los educan bien a los chicos, no los moderan desde pequeñitos. Es el maltrato y eso le causa problemas a los chicos, porque puede que cuando ellos sean grandes puedan maltratar a sus hijos. Y para ellos es normal empujar, molestar, ellos lo toman como un juego. Pero no, pues si yo soy violento desde el comienzo, voy a ser violento también con la familia que voy a tener. Se trata del adolescente o del joven que vive situaciones ya de precariedad. Y no solamente precariedad económica a la que estamos acostumbrados a observar, sino también precariedad afectiva. Son adolescentes y jóvenes que crecen en un ambiente de violencia, en una violencia ejercida sobre ellos, ¿no? Y que de alguna manera a veces se transforma en una violencia protagonizada por ellos. Mi nombre es Anthony, tengo 21 años, no, soy un rehabilitado más, ¿no? Mi padre, gracias a Dios, nunca lo he visto con vicio, nunca tenía un vicio, pero sí ha sido un bien mujeriego, ya. Y a causa de eso, él venía a maltratar a mi mamá. Él venía distorsionado de la calle, ¿no? Frustrado de la calle, ¿no? No sé qué problemas tendría en la calle, pero venía y desahogaba todo en la casa.
Él se desquitaba con todo en la casa y a él nadie le podía decir nada. Mi nombre es Janina Párraga, tengo 14 años. Para mí existe la violencia verbal y física, la peor es la verbal, porque la verbal, las palabras se te quedan grabadas y nunca se te pueden salir. En mi casa tenía problemas de violencia, aunque ahorita es poco, pero es verbal, pero igualmente es violencia. Veía problemas en físico porque mi papá llegaba borracho y le quería pegar. Y en la vez que yo le dije que eso era violencia y que ya no me gustaba eso, la tiró al piso, casi le hizo quebrar el dedo. Y yo no sabía qué hacer. Mi papi no ayudaba a mi mami, a veces no nos daba cariño cuando nosotros lo necesitábamos. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. Es más común la violencia de los padres a hijos de lo que uno se imagina. Es que muchas familias incluso ni siquiera saben el verdadero significado de la violencia. Yo a veces les pregunto, cuando tu hijo adolescente se porta mal, ¿tú cómo lo corriges? ¿Tú eres violento? Me dicen, no, yo violento para nada. Pero cuando tú comienzas a entrevistar, descubres que tú le dices, eres un inútil, mejor hubiera sido que no te hubiera tenido, ya no te quiero como hijo. Entonces, eso es una violencia psicológica terrible. No hablaríamos, pues, en todo caso, de lo que es cuando ya un padre o una madre arremete físicamente contra un adolescente. Yo llegué a agredir a mi mamá verbalmente también. Gracias a Dios nunca le alcé una mano. Nunca le alcé una mano, gracias a Dios. Ya, pero sí la agredí muchas veces. Con mi forma de comportarme, con mi forma de ser. Eso le dolía. A mi mamá antes le faltaba el respeto por lo que veía violencia verbal en la casa. Pero yo reflexioné, ella siempre me aconseja y yo reflexioné de lo que ella me dice. La violencia de mi padre me ha afectado porque yo le he dicho a mi mami que lo odiaba, así cuando le pegaba. Sí, porque, o sea, él se hace que yo lo odie, que no le tome cariño y todo eso. Un papá que golpea a su esposa o viceversa y le dice a su hijo que no golpee a sus compañeros, ¿de qué está hablando si no predica con el ejemplo? Entonces, todas estas alteraciones de la conducta, de violencia, de impulsividad, de alimentación, tienen mucho que ver con el modelo de conducta que los padres le dan a sus hijos. Indudablemente la influencia está conectada, porque hay algo importante, la violencia se construye y se transmite por aprendizaje de generación en generación. Y las otras conductas anómalas también. En mis hijos, sobre todo en los dos adolescentes que están entre 15 y 13 años, por el hecho de ser varones existe la competitividad. De repente han llegado a quererse pegarse. En el último año tuve unas 2 ocasiones que separarlos. Uno tiene que saberlos educar, tiene que saberles enseñar a distinguir del bien y el mal para que uno pueda estar tranquilo y usted sepa que su hijo no va a caer en tal vicio, no va a hacer tales cosas. Yo fui creando un rencor, un odio hacia mi padre. Inclusive muchas veces intenté hacerle daño ya. A causa de eso yo busqué refugio en otro lado. Yo me hice rata casera, pues, compañero. No respetaba las cosas de mi madre. Entonces, ese monstruo creó él. Ya. Ese monstruo creó él. Él prácticamente con todo el año, él me moldeó y yo me moldeé esa forma de ser. Que el adolescente está en esa transición de falta de control emocional y de su impulsividad. Y hemos tenido muchos casos en donde el adolescente, como ya no se siente un niño, confronta al padre. Se le cuadra, como dicen algunos papitos, ¿no? Se me cuadró, ¿sí? Es decir, que ya quiere desafiar
desafiar físicamente con los puños o con cualquier otra cosa a su papá o a su mamá y se convierte ya en una violencia cruzada. Y eso es lo que hay que evitar en las familias, que no lleguen a la violencia verbal, que está casi a un paso de la violencia física. Mi nombre es Toño, tengo 30 años, soy de aquí de Guayaquil. La violencia es una forma de expresarse de un ser humano, una forma de desfogar sus problemas, algo que no es bueno, ¿no? En mi hogar, sí, generalmente lo que ves en un hogar de extractos bajos, siempre ves violencia porque tus padres, la escuela que han tenido. Mi papá a veces cuando llegaba mareado quería pegarnos a mi mamá. Uno crece con ese rencor a esa persona y lo difunde de muchas formas. A veces teniendo problemas con la gente que te rodea o lastimando a los demás. Muchos adolescentes que son golpeados y maltratados o abusados en su familia, ¿qué es lo que hacen? Repetir la misma violencia, parecida o peor, en sus centros de educación, con sus compañeros y con sus maestros. El desafío y la rebeldía que no pueden quizás mostrar ante sus padres, obvio, lo van y lo plasman en su ambiente educativo o en su ambiente social. Yo veo violencia en el colegio, fuera del colegio y hasta en mi casa. En el colegio son los amigos, del juego llegan a la violencia del puñete. Tanto es la violencia que a veces acuden los estudiantes a las autoridades para que llamen a una camioneta de policías para que lo saquen de aquí, porque a veces hasta lo están esperando en la esquina y todo eso. Y es muy común aquí entre compañeros porque ellos sienten que con eso, parece que con eso ellos se sienten bien. Entre las chicas también hay violencia y la violencia es verbal. ¿Y por qué? Porque unas se creen superiores a la otra, más bonita que otra, más inteligente. Soy buena alumna en mi curso y ha habido así, por ejemplo, discriminación. O sea, de que si tú lo sabes, si como yo sé, entonces los chicos comienzan a decir, ay, sí, ya, te crees inteligente, te crees esto, te crees el otro. Nuestros chicos que vienen de hogares de padres separados y donde han presenciado violencia entre sus padres o entre sus familiares, ellos vienen y aplican eso aquí en el colegio entre sus compañeros. Cuando tienen diferencias de opinión, empiezan con empujones y luego empiezan con patadas. Entonces ellos piensan que esa es la manera de dominar la situación cuando ellos creen tener la verdad. Tuve una adolescencia bastante complicada. Era de estatura baja, pero aún así buscaba tener problemas con todo el mundo. Siempre tratando de buscar salir, ser el primero, ¿no? Tratando de conquistarlo a sí mismo con violencia, manipulando y todo lo demás, ¿no? Todos sabemos que el colegio es nuestro segundo hogar. Y como nuestro segundo hogar son los modelos en los cuales también el adolescente se identifica. Si tiene compañeros con modelos inadecuados de conducta y hace por ahí una conexión y una identificación negativa, obviamente se puede enrolar en situaciones de pandillerismo, consumo de drogas, tabaco, alcohol u otro tipo de conductas antisociales. Ha habido casos que vienen pandilleros de otros lados y vienen y quieren robar a los estudiantes de aquí. Y a veces cuando no se dejan robar, les pegan o los amenazan. Los chicos van afuera, les amenazan. Por ejemplo, otros que son de diferentes tipos, como los hemos, aquí hay algunos casos que son amenazados por otros chicos que son como pandilleros y
les maltratan, les pegan, les insultan. Entre los adolescentes que haya violencia no es normal, porque todos debemos convivir del uno del otro. Que hay veces padres que le dicen, tú no debes dejarte de pegar, no debes dejarte de hacer nada, y llevan al golpe que le meten al otro. Y no es así, porque tienen que avisarle a los profesores. Para eso tiene un profesor, un psicólogo, un dirigente, una inspectora. Pero ahorita todo es al golpe. Uno te dice un apodo y el otro te va metiendo una cachetada. Cuando entré a las pandillas fue por eso. Era una persona que primero no me aceptaban porque era muy bajo y todo lo demás. La primera vez que entré al colegio me quisieron pegar y me pegaron. Y yo regresé y con una piedra en mi mochila le golpeé a algunos. Just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it's back there, John? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to stay. You've got better now. Cuando vean a un chico que lo golpean o lo lastiman, dicen, no, estábamos jugando de la manera más natural, porque en casa el papá golpea a la mamá y es lo más natural, es que estaban discutiendo, pero ya se llevan, ya resolvieron su problema y ya están buenas. Cuando ellos tienen diferencias de opiniones, cuando ellos creen que algunos quieren llevar, como quien dice, el poder del control, cuando quieren llevar el control de las cosas del colegio, entonces algunos vienen de situaciones o de sectores que tienen en control lo que son grupos, que ya estamos hablando de grupos de pandillas o de bandas, que están intentando infiltrar. Entonces cuando uno detecta eso, entonces se lo llama aparte y trata de encaminar la situación, y se llama a los padres y dice, bueno, esto hay que trabajarlo en comunidad, a todo el sector. Hasta ese extremo nosotros tenemos que trabajar, salir a las casas. Que la pandilla representa todo lo que no tuvieron en otros espacios. Primer momento, la familia. Luego, necesitan formar parte de estas organizaciones porque el barrio, el territorio en el que viven, probablemente ya tiene ese tipo de organizaciones, y porque además se encuentran en territorios, en barrios, en donde se le hace muy difícil poder vivir. La gente, los muchachos buscan estar en una pandilla o buscamos estar en un lugar así, es por la falta de atención en el hogar, por sentirse alguien importante, que fue lo que yo viví, por querer hacer un centro de atención. Cuando tú ingresas te hacen creer como que es una familia. Es verdad, todas las personas que ingresamos estamos como faltos de algo que te falta en tu casa y ellos te lo dan. Gracias a Dios, tengo una nueva vida, ya, estando limpio, estando alejado de viejas amistades, viejos lugares, que me conllevaron a hacer muchas cosas malas, ¿no? De las cuales hoy por hoy me arrepiento, ¿no? Eso es cosa del pasado, ya, no me puedo latigar con eso, pero sí puedo ver cómo eran antes, para ver que ya no puedo volver a ser esa misma persona. Yo creo que los medios de comunicación tenían y tienen el reto de
tratar el fenómeno de otro modo. Para hacerlo necesitan investigar más, necesitan no ser simples estigmatizadores de los jóvenes y de los adolescentes, necesitan aprender a no estereotipar. Los medios son incapaces de explicar los motivos, las condiciones y las causas que subyacen a las expresiones violentas. La violencia no está en los objetos, no está en los contenidos, está en las formas de recepción, está en el modo como estos contenidos se recepcionan, se receptan y cómo se los trabaja. Les aconsejamos, les enseñamos, les aconsejamos, a veces vemos algún programa, alguna película. Nos gusta ver mucho esos documentales de Discovery que salen sobre casos de niños que a veces entre adolescentes hasta inclusive se han llegado a matar allá en los Estados Unidos, pues, ¿no? Siendo adolescentes les da por ser agresivos y matan a uno y todo. Entonces, cuando vemos ese tipo de programas les enseñamos, les explicamos los peligros y todo. Lamentablemente esa es la forma en la que se ha educado a las personas hasta ahora, ¿no? En donde el violento es el que gana, el más fuerte es el padrino de la cosa. Esos contenidos de violencia que vienen desde la educación, desde la formación familiar, son los que la gente pide, porque ese es el esquema en el que han sido formados. Puede servir para que quien sin quererlo aprenda elementos que no debería haber aprendido, o le haga entrar en la curiosidad de hechos que no son para él y que por su cortedad de edad y porque no ha vivido puede malentenderlos y mal utilizarlos. El control final de lo que viene en la pantalla lo tienen los padres en la casa. En relación a los adolescentes que no se comunican, que están silenciados, que están retraídos o aislados, hay diversas causas. El adolescente tiene temor a expresar, porque siente que todo lo que pueda decir se le van a burlar, se le van a humillar o simplemente no se le va a prestar atención. Hay adolescentes que te dicen, ya me he cansado tantas veces de hablar, y no hay cambios. Mis padres me dicen que yo no grite, que no pelee, pero ellos viven peleando y gritando. No entiendo. Antes sí teníamos violencia en mi casa con mi papá, pero ya con el tiempo como que cambian las cosas. Nos fuimos a terapias psicológicas, porque es bueno eso. Y poco a poco mi papá ha ido cambiando, ya no es así como antes, que a veces llegaba molesto y no sabíamos por qué. A veces insultaba, pero ya después comenzó a cambiar. Ahorita es muy diferente. Lo que no me gusta de mi papi es que tome y se ponga bravo, no sé, que se ponga demasiado molesto, agresivo, todo eso. A mí me gusta cuando se pone cariñoso con nosotros, con mi mami, así cuando pasamos en familia y todo eso. El cariño es un elemento muy importante para poder procesar los momentos de conflictividad, los momentos de agresividad, a través del cariño, a través del afecto. Desarrollo del afecto, que sean capaces de mantener una comunicación fluida, que sean capaces de observar ciertos comportamientos extraños, ciertas retiradas que puede tener el adolescente, el joven, y poder dialogar con ellos, ¿no? O sea, darle confianza, dialogar, entregarle lo que más puedan en cariños, instrumentos. Yo pienso que los hijos se salen del control de uno en el momento en que uno los descuida. Pienso que es el momento en que se salen a uno de su control, cuando uno no está como padre ahí pendiente. En mi casa mi mamá y mi papá trabajaban, llegaban tarde y yo tenía mucha libertad para hacer eso, o sea, para escaparme, para salir. O sea, yo supuestamente salía muy temprano del colegio y regresaba muy tarde, hasta cuando yo llegaba, mis papás llegaban más tarde. Yo a los chicos siempre les digo, usted está en sus manos, el cambiar o seguir uno más del montón, les digo. Si en casa hay este tipo de situaciones, usted hable con su mamá y con su papá y diga, esta no es la manera de resolver el problema. Me dijeron, me enseñaron o estoy trabajando en eso con el colegio o con los psicólogos y mis compañeros, que esta es la mejor manera viable de que es la comunicación de resolver un tema. Los conflictos están ahí.
nuestra condición humana es profundamente antagonista, diríamos, ¿no? Pero hay maneras de procesar estos antagonismos, estos conflictos que no conducen a la destrucción, que no conducen a la aniquilación del otro y que permiten, por lo tanto, que podamos convivir, o sea, que podamos tener relaciones adecuadas, ¿no? La verdad es que la violencia no trae nada bueno. Tal vez ellos creerán que traerá algo bueno, pero a lo largo se darán cuenta que no. Llegó un momento que dije, esta vida no es para mí, yo no quiero morir como un perro en la calle, ¿no? Pasados los años y creo que si volviera a vivir no lo volviera a hacer. Quisiera haber llevado una vida normal, haber estudiado, ser un profesional. Uno trata que bajo diferentes circunstancias que los chicos cambien esa actitud y se rescate lo bueno que ellos tienen, porque todos los chicos, nuestros chicos son muy buenos. Son muy buenos, lo que pasa es que ellos confunden muchos términos y desconocen muchas cosas. Yo quiero alejarme de la violencia, pues. Quiero alejarme de las cosas malas. Quiero alejarme de esas viejas amistades. Yo no puedo cambiar el mundo. Primero tengo que cambiar yo. Pero sí puedo hacer la diferencia, ¿no? Porque las pequeñas cosas son las que valen más, ¿no? Pero hoy sí me he propuesto, compañero, que tengo una nueva perspectiva de vida. Sí quiero tener mi familia, quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos. Yo voy a hacer lo posible por no hacer lo que hizo mi papá conmigo. Tengo la vida por delante. No tengo por qué desperdiciarla en cosas malas.